Lo que les voy a contar hoy comienza en un edificio que a simple vista no tenía nada de especial. Nos vamos hasta la ciudad de Bradford, al norte de Inglaterra, en un complejo de departamentos con pasillos largos, paredes gastadas y muchas personas que se cruzan diariamente. Es un lugar donde cada quien vive su vida sin molestar a los demás, así como cualquier edificio de departamentos. Pero una noche de mayo de 2010, algo pasó en ese lugar que cambiaría todo para siempre. Un guardia de seguridad estaba haciendo su rutina nocturna, revisando las grabaciones del circuito cerrado. La verdad, nada emocionante. Y además tenemos que decir que él era un tipo solitario, siempre sentado frente a varias pantallas, viendo horas y horas de gente entrando y saliendo del edificio. Pero de pronto, una imagen le llamó la atención. Era de una de las cámaras y ahí pudo observar que una mujer estaba corriendo desesperadamente por uno de los pasillos. En un momento, esta mujer giró la cabeza, se notaba en su expresión que estaba aterrada y parecía que algo o alguien la estaba persiguiendo. Las imágenes correspondían al sábado 22 de mayo de 2010, a las 2:34 de la madrugada. En las tomas se veía a esta mujer corriendo desde el departamento 33 de ese edificio hacia el pasillo principal. Y segundos después de haber visto a esta mujer corriendo, desde ese mismo departamento, el departamento 33, apareció un hombre alto y que aparentemente se veía tranquilo. Esta mujer, más adelante se sabría que era una trabajadora que ejercía labores nocturnas de acompañamiento. Ya saben a lo que me refiero. Hasta que minutos después la escena se volvió escalofriante. En la pantalla se vio a la mujer corriendo desesperadamente por el pasillo del tercer piso mientras que este hombre la perseguía. Aunque las cámaras no grababan sonido, sus gestos demostraban que ella estaba en pánico. Estaba visiblemente alterada, la desesperación se veía claramente y se notaba que quería escapar. El atacante alcanzó a la mujer y la golpeó brutalmente hasta dejarla inconsciente. Minutos después, las cámaras lo registraron regresando al lugar con una ballesta en la mano. Se detuvo junto al cuerpo inmóvil y le disparó directamente en la cabeza. Luego, con una frialdad aterradora, arrastró el cadáver por el pasillo hasta su apartamento. Al pasar frente a una de las cámaras, levantó la ballesta en señal de triunfo y realizó un gesto obsceno. Y todo esto como si fuera que estaba celebrando el crimen que acababa de cometer. La mujer del video era Susan Blamires y tenía 36 años. En ese momento, este guardia, que estaba viendo todo lo que estaba ocurriendo, sin saberlo, había presenciado un asesinato. Las tomas, como dijimos, no tenían audio, eran solo imágenes, pero esto era suficiente para saber que algo terrible había pasado. Y lo más inquietante era que nadie sabía en ese momento todavía quién era este hombre ni por qué había hecho eso. Antes de aquella madrugada trágica, Susan Blamires ya había recorrido un camino complejo. Ella nació y creció en Bradford, esa misma ciudad que años después sería testigo de su muerte. Su infancia había sido descrita como feliz e idílica. Su familia era de clase trabajadora, pero disfrutaban de viajes ocasionales. Ellos, por ejemplo, llegaron a hacer varios safaris en África. Y aunque muchos podrían analizar esto como que son viajes que solo personas con mucho dinero realizan, la verdad es que vivían una vida normal, pero el padre trataba de darle estas experiencias a su familia. Esa realidad socioeconómica marcó la identidad de Susan, quien era conocida como una chica sensible, con muchos amigos y una sonrisa que todos recordaban. En la escuela secundaria se destacó en arte y literatura, le gustaba escribir, especialmente cartas largas, de esas que ya casi nadie manda. También llevaba un diario personal donde expresaba sus pensamientos, emociones y dudas y prácticamente todo lo que no se animaba a decir en voz alta. Ella era, podemos decir, introspectiva, pero no era distante
y mucha gente decía que era una mujer con un corazón enorme. En una de esas reuniones entre amigos conoció al que sería su futuro esposo. Se enamoraron rápidamente y durante un tiempo todo parecía estar en su lugar. Tenía una vida tranquila, sin lujos, pero con sueños compartidos con su nueva pareja. Pero con el tiempo, esa relación se fue agrietando. Empezaron las discusiones constantes, silencios incómodos, frustraciones acumuladas y finalmente, como se veía venir en los últimos meses de ese noviazgo, terminaron separándose. Después del divorcio, Susan tuvo que enfrentarse a una realidad muy dura completamente sola, sin una red de apoyo sólida y con escasas oportunidades laborales. Entonces terminó recurriendo a la prostitución para poder sobrevivir. Las calles de Bradford, o mejor dicho, ciertos barrios de esa ciudad se convirtieron en su lugar de trabajo. Y como las estadísticas indican, esto llevó a que también empezara a consumir sustancias ilegales. Pero incluso en ese contexto, quienes la conocieron aseguraron que seguía siendo la misma Susan de siempre. Como mencionamos, una mujer amable, simpática, que no dudaba en ofrecer ayuda a otra compañera o en compartir lo poco que tenía. Algo que se destaca constantemente cuando sus cercanos hablan de ella tenía que ver con su vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo, ellos también indicaban que ella tenía una fuerza para sobresalir y sobrellevar sus problemas. Ella demostraba, a pesar de esta valentía, que vivía con miedo. Un miedo que no era solo por lo que vivía en las calles. A veces era por los clientes, otras por los dealers de sustancias ilegales y otras tantas por los hombres que decían amarla y terminaban haciéndole daño. Cuando Susan desapareció, las primeras sospechas no tardaron en llegar. Había sido una pelea con su expareja, un ajuste de cuentas vinculado a las sustancias ilegales, un cliente violento o quizás un encuentro que se salió de control. Las hipótesis eran muchas, pero hasta ese momento todo era muy reciente, nada se podía confirmar. Pero pronto se descubriría que el horror la había alcanzado en un lugar al que había ido por trabajo anteriormente. Un edificio como cualquier otro, un cliente más y un lugar donde jamás imaginó que no saldría con vida. Durante los días posteriores a la desaparición de Susan, la policía empezó a investigar a fondo el edificio donde se la vio por última vez. Y fue entonces cuando surgió un nombre que hasta ese momento no parecía despertar ninguna alarma. Esta persona era Stephen Griffiths. Este hombre vivía en el mismo complejo de departamentos donde ocurrió el ataque. Su apartamento era el número 33, el mismo donde se había visto a la mujer saliendo en ese video de la cámara de seguridad, y también el mismo departamento desde donde segundos después de esto que acabo de contar se lo veía también salir a él con una ballesta. Pero hasta ese momento nadie lo había señalado como una amenaza. Stephen era para muchos un tipo extraño, inofensivo, reservado, de esos vecinos con los que apenas se cruzan unas cuantas palabras en el ascensor. Él era, según los vecinos, educado, con una mirada seria y a veces incluso un poco distante. Algunos lo consideraban hasta interesante. Decía estar estudiando criminología y hablaba mucho sobre asesinos seriales. A los ojos de sus vecinos era simplemente alguien excéntrico. Y sí, era un hombre excéntrico, obviamente, porque una de las cosas que más llamaba la atención era que caminaba por los pasillos del edificio con mascotas que eran lagartos. Ahora, yo no critico a la gente que tenga lagartos, pero no es algo, tenemos que aceptar, no es algo común que se ve en un edificio. Además, no estamos hablando de un par de iguanas. Eran reptiles exóticos, grandes, que él paseaba con una correa como si fueran perros. Y animales que él alimentaba con ratones vivos. O sea, no era normal, me animo a decir. Y esto ocurría dentro del edificio frente a otros vecinos. Ellos
fueron testigos de todo esto que se empezó a comentar sobre esta persona, sobre Stephen. Pero no solo eran los reptiles lo que lo hacía, según palabras de vecinos, inquietante. También estaba su obsesión con los crímenes. Griffiths llevaba años estudiando asesinatos, especialmente casos de asesinos seriales británicos. Esta obsesión no era un secreto, porque él había empezado una tesis universitaria centrada en la criminalidad y en cómo los medios retrataban a los homicidas. Para cualquiera que no lo conociera a fondo, esto podría sonar como algo académico, legítimo, pero si uno escarbaba un poco más, la cosa cambiaba. Porque Stephen también publicaba comentarios en foros oscuros de internet. Hablaba como si él mismo fuera un asesino. Firmaba con el nombre, no sé si decir el nombre, porque la frase es Ben Paria. Y también compartía reflexiones donde se describía como un asesino en formación. En estos blogs dejaba frases como: mi maldad pura, verdadera, sin freno, va a sorprender a todos. Tenía una fascinación enfermiza por el sufrimiento ajeno. Uno de sus vecinos, al ser entrevistado, dijo: siempre lo vi solo, no tenía amigos, salía muy poco, pero era amable y siempre me saludaba. Y ese era el punto. A pesar de estas cosas que acabo de mencionar, a simple vista él parecía normal. Era ese tipo de persona que logra pasar desapercibida, incluso cuando está dejando señales claras de algo más oscuro. Nadie imaginaba lo que realmente ocurría tras esa puerta cerrada, porque lo que sus vecinos no sabían era que Stephen no estaba estudiando a los asesinos para entenderlos. Él estaba estudiándolos para convertirse en uno. Para entender cómo alguien como Stephen Griffiths pudo llegar hasta ese punto, hay que mirar mucho más atrás. Porque lo que pasó aquella noche de mayo no fue un impulso. Fue el desenlace de una historia que venía anunciándose desde hacía años. Y lo peor de todo es que las señales estaban ahí, solo que nadie las quiso ver. Stephen nació en Dewsbury, al oeste de Yorkshire. Desde chico fue problemático. No se trataba de travesuras o rebeldías comunes. Había algo oscuro en su mirada, un desprecio por la autoridad, una necesidad constante de imponer poder sobre otros y una crueldad que asustaba incluso a los adultos. En su juventud comenzó a torturar animales. No una vez, sino que varias veces. Estamos hablando de gatos, pájaros, conejos y otros animales. Los atrapaba, los lastimaba y luego, como si fuera algo normal, lo contaba. Incluso se jactaba de lo que hacía. Con el tiempo empezó a interesarse por las armas blancas. Estamos hablando de cuchillos, navajas, espadas. Y no como un coleccionista, sino como quien imaginaba todo lo que podía hacer con estas armas. A los 17 años ya había tenido varios incidentes con la policía, detenciones por comportamiento agresivo, por portar armas en público y por acosar a mujeres. Uno de los informes psiquiátricos realizados en esa época decía algo que con el tiempo podemos decir que fue algo como, la palabra sería profético, algo que se vendría. Y esto es lo que decía: Griffiths muestra una estructura mental peligrosa, con rasgos de psicopatía. Si no se actúa, sus acciones podrían escalar. Y eso fue lo que pasó. Nadie actuó. Nadie realmente buscó ayuda para esta persona. Él entró y salió del sistema varias veces. Pasó por centros de tratamiento, pero nunca hubo un seguimiento real. Lo catalogaban como alguien raro, inteligente pero difícil, y lo dejaban libre, como si con eso bastara. Durante su juventud mantuvo pocos vínculos sociales profundos. Aunque tuvo una relación sentimental, predominaba el aislamiento marcado y también la dificultad para crear lazos cercanos. No parecía afectarle esta soledad, al contrario.
mostraba una actitud de superioridad hacia los demás, a quienes consideraba mediocres y poco comprensivos, afirmando que él entendía cosas que nadie más podía comprender. En cuanto a su perfil universitario, estudiaba criminología, como había mencionado hace un rato, en la Universidad de Bradford, y él estaba centrando su investigación final en asesinos en serie famosos como Jack el Destripador. Y tenía una obsesión que lo llevó a explorar la mente criminal con un interés inquietante. También hay que decir que su trabajo académico no seguía un patrón tradicional, porque él reflejaba en este trabajo un enfoque obsesivo y perturbador, y que esto estaba muy en línea con su propio perfil criminal y psicológico. Seguramente, más de un profesor sintió cierta inquietud al leer su investigación debido a la naturaleza personal y oscura del tema abordado. Lo cierto es que Stephen Griffith no estaba escondido, estaba ahí a la vista de todos, y sin embargo el sistema judicial, médico y educativo lo dejó avanzar. A esta altura ya estaba claro que Stephen Griffiths no era un simple vecino excéntrico. Era alguien con un plan, un depredador que se había preparado durante años para cazar, y Bradford, esa ciudad, era su territorio. Su método era perverso, preciso y calculado. No elegía a cualquier persona, sino que elegía a mujeres vulnerables. Y esto lo vimos en muchas ocasiones en otros asesinos. Mujeres que la sociedad ya había condenado al olvido, mujeres que, si desaparecían, no siempre generaban una búsqueda inmediata. Muchas de ellas eran trabajadoras nocturnas, y también algunas adictas a sustancias, y la mayoría eran marginadas. Y él sabía esto. Él por eso las acechaba, a veces se hacía pasar por fotógrafo, les decía que quería retratarlas, mostrar su belleza, ayudarlas a conseguir otros trabajos. Otras veces simplemente se mostraba como alguien amable, un hombre culto que las escuchaba, que no las trataba con violencia. Y esto tenemos que decir que no las trataba con violencia al principio. Y ese era el gancho, esa era la trampa. Una vez que ellas accedían a subir a su departamento, lo que ocurría ahí dentro era brutal. Las atacaba, las golpeaba, las sometía y luego las asesinaba con una ballesta. Exactamente, con una ballesta, que es un arma medieval, que es silenciosa, por eso probablemente lo usaba, y también es un arma letal. Pero eso no era todo, porque Griffith no solo mataba, grababa todo. Filmaba las escenas como si fuera parte de un experimento, como si quisiera documentar esta obra que, no sé, que él estaba haciendo en ese momento. Y en estas grabaciones, que luego fueron halladas por la policía, se lo ve frío, meticuloso y sin una pizca de remordimiento. Después de matarlas, desmembraba los cuerpos, cortaba con precisión quirúrgica, separaba partes y luego, con total calma, las colocaba en bolsas de basura. Las investigaciones revelaron que esas bolsas fueron arrojadas al río Aire, no muy lejos del edificio donde vivía. Algunas partes de cuerpos aparecieron, otras nunca se encontraron, y Susan no fue la única. Antes de ella, habían desaparecido dos mujeres más. Una de ellas era Susan Rushworth y la otra se llamaba Shelley Armitage. Las tres mujeres tenían algo en común. Eran mujeres que luchaban con adicciones, que vivían en contextos difíciles y que habían sido invisibilizadas. Y este patrón terminó siendo evidente. Pero hasta ese momento, hasta el momento de el último asesinato, porque tenemos que decir que el asesinato de Susan fue el último que pasó antes de su captura. Entonces, hasta ese momento, cuando todavía no se había iniciado la investigación, no se habían conectado los casos. Porque cada desaparición parecía aislada. Un hecho trágico, obviamente, pero no necesariamente vinculado a un asesino serial. Griffiths había logrado lo que muchos criminales buscan: cometer múltiples asesinatos sin ser detectado. Pero todo cambió cuando se animó a hacer esto frente a una cámara de seguridad. Cuando por un descuido
O podemos decir, porque mucha gente analiza esto también, por arrogancia, dejó que alguien viera lo que él hacía. Y cuando la policía finalmente entró a su departamento, lo que encontraron superó cualquier pesadilla. Hasta este punto ya sabíamos que Susan Blamires no había sido la única víctima. El horror que Griffith desató en Bradford se llevó también otras dos vidas que recién mencionamos, la de Susan y la de Shelley. Are you saying that you killed Susan Rushworth? Yes. And what was the other name? Shelley Armitage. Are you saying that you've murdered Shelley Armitage? Yes. And then the last one? Susan Blair. Right. You say you murdered her? Yes. Okay, well, thanks for that, Steve, and I appreciate you telling us that, and it's important. 3 mujeres, 3 historias, 3 nombres que durante mucho tiempo estuvieron escondidos detrás de etiquetas que la sociedad usa para justificar su indiferencia. Trabajadoras de la calle, adictas, que son casos perdidos. Pero esas etiquetas no cuentan toda la verdad, porque Susan Shelley y Susan no eran solo eso. Susan Rushworth tenía 43 años y era madre. Llevaba tiempo luchando por dejar las sustancias ilegales. Estaba reconstruyendo su vida día a día, paso a paso. Quienes la conocían decían que era dulce, sensible y que tenía una relación muy especial con su hija. Shelley Armitage, la otra mujer que fue víctima, también tenía 31 años. Ella escribía poesía, era creativa, inquieta y también estaba estudiando. Tenía planes, tenía sueños y había momentos en los que caía en cosas negativas, pero también muchos en los que ella terminaba levantándose. Y Susan Blamires, la mujer de la que estamos hablando en este video, ella estaba en proceso de formarse como enfermera y según su madre, Nikki Blamires, era una mujer brillante y generosa que intentaba proteger a quienes la rodeaban, incluso cuando ella misma enfrentaba momentos difíciles. Aunque luchaba por salir adelante, su familia la recuerda como alguien con mucho potencial y corazón que tristemente no pudo tener la vida que merecía. Las 3 mujeres vivían en los márgenes, pero no por elección, sino por un sistema que no supo o no quiso contenerlas. Las 3 formaban parte de una comunidad históricamente marginada. Durante mucho tiempo sus desapariciones pasaron desapercibidas. Cuando se trata de mujeres en situación de vulnerabilidad o en situación de calle, la atención médica y el esfuerzo policial no siempre son los mismos en comparación a otras personas. Esa es la verdad. Y eso en este caso tuvo consecuencias devastadoras. Cuando los cuerpos empezaron a aparecer, o mejor dicho, cuando partes de los cuerpos empezaron a aparecer, fue recién entonces que muchos abrieron los ojos. Las investigaciones revelaron que las extremidades halladas en el río Aire coincidían con las víctimas. Algunas partes estaban envueltas en bolsas negras, otras fueron encontradas por pescadores o transeúntes y otras directamente nunca aparecieron. No hubo entierros tradicionales, no hubo cuerpos completos, solo pedazos, solo fragmentos, pero detrás de cada una de ellas había una historia. Había una vida y un intento de salir adelante. Y tenemos que decir, estas eran personas a pesar de las cosas difíciles que estaban viviendo, pero nadie le estaba dando la importancia suficiente, como dije recién, como a otros casos de personas o a otras víctimas. Y por eso decidimos hacer este segmento para ellas, para nombrarlas, para sacarlas del silencio, para que no sean recordadas solo como víctimas. Porque Susan, Shelley y Susan merecen ser contadas con nombre, con rostro, con apellido y con justicia. Después de su detención, todo lo que el público había imaginado se quedó corto. Stephen Griffiths fue arrestado poco después del asesinato de Susan Blamires y al poco tiempo fue cuando las autoridades descubrieron que no se trataba de solo este caso, sino que había otro, y esto se debió a que él mismo confesó haber matado a las otras 2 mujeres, a Shelley y a Susan. Y estas, como dijimos, eran las mujeres que estaban en la misma situación o una situación similar a Susan. Pero lo que
dejó en shock a las autoridades y también a la sociedad fue cómo él mencionó esto. Why did you feel the need to kill her? I don't know. I don't know if I was. So just sometimes you kill someone to kill yourself or kill parents. I don't know. That's like deep issues inside me. But I'm misanthropic. I don't have much time for the human race. Durante su primera audiencia en la corte, el juez le preguntó cuál era su nombre completo y Griffiths respondió sin titubear: el caníbal de la ballesta. Así, sin remordimientos, sin intentar defenderse y tenemos que decir que sin miedo. Y esta frialdad impactó incluso en los oficiales más experimentados. En la investigación posterior se encontró que él había grabado sus crímenes. Y en una de esas grabaciones se podía ver con claridad cómo atacaba a Susan con la ballesta. Un crimen documentado en primera persona como si fuera parte de un experimento macabro. Un experimento que él mismo dirigía. Las autoridades sospecharon que podía haber más víctimas. En una de sus declaraciones, Griffith dijo lo siguiente: los maté para ser famoso, no sé si hay más, puede que sí, puede que no. Nunca se confirmó que hubieran más víctimas, pero esa ambigüedad fue suficiente para generar escalofríos, porque con Griffiths uno nunca sabía dónde llegaba la verdad y hasta dónde llegaba la oscuridad. Durante el juicio se hizo evidente que Griffith había planeado todo con cuidado, desde su fascinación con los asesinos seriales hasta sus estudios en criminología, y todo parecía ser parte de un largo camino hacia un verdadero objetivo, que era convertirse él mismo en un asesino serial. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En otras palabras, va a morir en prisión. Y aunque algunos informes forenses insinuaban prácticas caníbales, nunca se comprobó del todo. Lo que sí quedó claro es que Griffith quería que el mundo lo recordara con ese apodo escalofriante, como si su nombre real no fuese suficiente para cargar con el peso de sus crímenes. Y así, en lugar de decir simplemente mi nombre es Stephen Griffith, él eligió que lo llamaran el caníbal de la ballesta. Y esto también indicaba que ese era su plan. No era algo aparte, algo diferente, era ser conocido como un asesino serial. Por algo él eligió ese nombre y quería que lo llamaran así. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.